especies exóticas e invasoras que tenía por objetivo reforzar la protección medioambiental y la biodiversidad, pero que dejó fuera al eucalipto. La inclusión del eucalipto es una fuerte demanda en Galicia, ya que está justificada porque es una especie exótica que viene de Australia y que está sustituyendo especies autóctonas. De hecho, en Galicia, a día de hoy, ya ocupa más de 400.000 hectáreas, lo que supone casi una cuarta parte de la superficie forestal de nuestro país y que supone, además, un incremento del 300% en los últimos 40 años. Es evidente que genera, además, un problema ambiental. Esta especie contiene una serie de sustancias alelopáticas que, junto con el monocultivo, convierten los terrenos en áreas con escasa biodiversidad, absorben grandes cantidades de agua, impidiendo la infiltración a acuíferos y agrava también los problemas derivados de los incendios al ser una planta pirófita. Por lo tanto, entendemos que cumple con los requisitos para ser incluido dentro de esta catalogación, pero es que además el eucalipto tiene una serie de problemas asociados que vienen derivados de una política forestal y de una ordenación del territorio nefasta. Desde los años 60, en Galicia se ha insistido en la repoblación de eucaliptos para abastecer a la fábrica de papel de Ence. Esto, junto con la expansión de las semillas de eucalipto en las tierras abandonadas y las tierras incendiadas, ha hecho de esto un problema mucho mayor que los que venían derivados solo de la propia especie. Por lo tanto, nuestra intención de incluirlo dentro de este catálogo es también tratar de resolver una problemática todavía más agravada. Yo me he estado preguntando cómo ustedes, sobre todo señores del Partido Popular, pueden justificar un voto en contra ante tantas evidencias de la necesidad de la inclusión del eucalipto en este catálogo. Y supongo que a ustedes las cuestiones medioambientales quizás no les importen tanto y vengan a defender hoy aquí una visión más economicista de que el eucalipto es imprescindible para Galicia, pero nosotros somos conscientes que la tríada incendio, eucalipto, Ence es un mal para nuestro país y que con él perdemos, porque supone un coste de oportunidad. Porque mientras tenemos cultivado eucalipto no podemos tener otro tipo de cultivos que generen mayor riqueza, porque la pasta de papel genera muy poca riqueza al haber solo una primera transformación, pero nos sirve para elaboración y ser maderas muy baratas. También, por ejemplo, tiene un coste de oportunidad en cuanto afecta al paisaje y, por lo tanto, también al turismo. O sea, que la oportunidad de de nuestro país de generar riqueza a partir de nuestra masa forestal se pierde. Y también no se justifica económicamente porque, en realidad, para que a Ence le salga a cuenta seguir con su pasta de papel, tiene que ver también con la externalización de costes, porque realmente pagamos los servicios de extinción de incendios que provoca el monocultivo de eucalipto, lo pagamos todos y todas. El empeoramiento de la calidad de aguas en ríos debido al monocultivo de eucalipto lo pagamos todos y todas. O sea, que es una empresa que realmente no es sostenible económicamente, solo que puede sobrevivir gracias a que paga precios ínfimos por la madera debido al monocultivo y al monopolio y externaliza costes. Por lo tanto, si tenemos claro que daña el medio ambiente y que es dañino para nuestro país socioeconómicamente, ¿cómo el Partido Popular puede votar que no? Y yo tengo que explicar aquí realmente qué es lo que está detrás de ese voto en contra. Aquí hay un conflicto de intereses. Hay un interés general de ordenar nuestro territorio de otra forma, nuestros montes, nuestros bosques, y hay un interés de una empresa que se llama Ence. Y aquí existe una connivencia política entre el poder político y el Consejo de Administración de Ence, que cuenta en su Consejo de Administración con exministros, exconselleiros, secretario de Estado de Aguas. Un auténtico escándalo a la luz pública. De hecho, después de la prórroga que se le ha dado hasta el 2078, con un Gobierno en funciones, lo primero que ha hecho el Consejo de Administración es subirse un 50% el sueldo a los directivos cuando la empresa tenía pérdidas. A todas luces, aquí existe un interés que no responde al interés general y solo así se entiende el voto, sobre todo del Partido Popular. En cuanto a las enmiendas que plantea el Partido Socialista y Ciudadanos, nos parecen escasas. Hay que echar un freno de mano a las políticas del Partido Popular, revertir el modelo de ordenación del territorio y de ordenación forestal. No vale con decir que lo que hay que hacer es seguir plantando eucalipto, pero de forma más eficiente. Eso no cambia el modelo. Y además, es que en las medidas que proponen, pues de paso que hacemos la plantación de eucalipto más eficiente, de paso eliminamos competencias que le corresponden a la Xunta. Este TIC recentralizador estamos más acostumbrados a verlos en Ciudadanos, pero nos choca un poco más en el Partido Socialista. Y nosotros lo que planteamos aquí es que esta medida tiene que ver con
con incluirlo dentro de esa catalogación, pero que luego es evidente que la Xunta tiene que plantear otra política de ordenación del territorio, pero esto es un primer paso. Y esto tampoco significa, como muchas veces intenta meter el miedo de que ahora vamos a coger y levantar todos los eucaliptos del país y que esto va a ser un terremoto. No, obviamente no, pero hay que empezar a caminar en políticas que reviertan la situación. Y nuestros compañeros de allá al lado, nuestros vecinos, hermanos, Portugal, lo acaban de hacer. Acaban de hacer una moratoria para no permitir seguir con el cultivo de eucalipto porque acaban de llegar a un 9% del territorio invadido por eucalipto. En Galicia llegamos al 17% y parece que nadie se está tomando en serio esta cuestión. Por eso les pido, ya por último, que quizás puedan votar en conciencia, porque es evidente que aquí hay una connivencia política entre los intereses de la papelera ENCE y el poder político, que quien pueda vote en conciencia y que, si no, los gallegos seguiremos rebelándonos y declarando nuestros concellos libres de eucaliptos, porque nosotros vemos vida donde otros ven la empresa del fuego y la empresa de la papelera. Muchas gracias, doña Alexandra.